Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo la entrega número 35, tarta de violeta. Te invito a que te quedes a ver el vídeo. El fascículo, la muñeca y vamos a buscar la tarjeta de felicitación. Aquí está. Sigue coincidiendo el fascículo con la ilustración. Yo creo que estas son ilustraciones creadas para esta colección. Creo que antes no existían. Os voy a enseñar lo primero, como estamos hablando de violeta, un dulce típico de Madrid. Bueno, como sabéis, yo vivo en España y soy de Madrid y muchos ya las conoceréis. Este tipo de caramelos se llaman violetas y tienen, bueno, no sé ni los años que tienen, pero igual tienen 40, 50 años. Si alguien lo sabe, me lo ponéis en comentarios. Estos en concreto ya son sin azúcar. Los vi que los vendían sin azúcar, eso es una novedad de hace poco y los compré. Vamos ya con la muñeca. Qué bien huele. Su olor me recuerda a alguna chuchería, ahora mismo no sé decir cuál. Huele un poquito a violeta, pero me recuerda más a un tipo de... No sé si conocéis, por lo menos aquí en España hay como unas gominolas que es una sandía que están ligeramente ácidas, pues me huele muy parecido a como saben esa chuchería. Vamos a ver la muñeca. Esta muñeca también corresponde a la colección brasileña de Morgan Guiño. Vamos a comentarla, me parecen súper bonitas. Me gustan mucho con esta melenita rizada porque, como hemos visto en vídeos anteriores, vienen con muy poquito pelo, pero al tener esta melena tan rizadita parece mucho más abundante. Lleva aquí una diadema con un lacito de raso en color como fucsia. En cámara parece que es rojo, pero es fucsia. Lleva una florecita abajo de fieltro rosa y otra como de antelina encima en color amarillo. El maquillaje, los ojitos son como violeta, como siempre, con sus mofletitos con pequitas y pecas sobre la nariz. Vamos con el outfit. Es muy fiel a la ilustración, o al contrario, porque estas ilustraciones, como parece que son nuevas, son muy fieles a la muñeca. Al igual que en Noiviña, lo que veo es que los acabados han cambiado. Fijaos que ya no viene dobladillo, viene sin más cortada la tela. ¿Veis? Lo mismo pasa con el cuello. No como en Noiviña, que era una cosa, al ser un punto pues se abría mucho. De hecho, yo tengo alguna muñequita vintage, tengo la de tarta de fresa y si no recuerdo mal, el cierre era con unas cintas, al igual que esta, no lleva velcro. Por un lado, el velcro no me gusta mucho porque puede estropear los tejidos, pero bueno, esto simplemente cerrado con una cinta no me parece tampoco de una calidad muy alta. La falda es en estampado en tonos blanco, verde, amarillo y violeta. El cuerpo es en antelina color lavanda y lleva las mangas en un tejido semitransparente o translúcido. Yo le digo de gasa, no sé si exactamente se llama gasa este tejido, con lunares. Las medias, como es habitual en esta colección, llevan estos tonos: amarillo, verde, rosa y azul. Y los zapatos son rosas de rejilla. Ahora le voy a hacer unas fotos para que la veáis con todo detalle y os voy a contar muchas más cosas de esta colección brasileña.
La colección tarta de fresa en Brasil, conocida como moranguinho, fue comercializada a partir de 1982 por la empresa Estrela bajo la licencia de Kenner Products. La primera serie de muñecas a la venta entre 1982 y 1984 estaba formada por 9 personajes clásicos de tarta de fresa con algunas pequeñas variaciones y uno nuevo llamado guayabinha, en homenaje a la típica fruta brasileña. En el año 1985, esta línea creció con una nueva serie, Lazos e Fitas. No sería hasta el año 1986 cuando fue comercializada esta preciosa muñequita con el nombre de Violetinha. Esta edición estaba formada por 9 personajes, siendo 5 nuevos y 4 conocidos. A esta serie fuera de Brasil se le conoce con el nombre New Wave o Nueva Ola en español. Antes del avance del próximo capítulo me gustaría decirte que si te ha gustado este vídeo, házmelo saber dándome tu like. Si te has perdido algún vídeo de esta colección, te dejo el enlace en comentarios en la cajita de información y aquí arriba para ver una recopilación de todo lo publicado hasta el momento. Suscríbete y dale a la campanita si no quieres perderte ningún vídeo. Hasta la próxima.